Hola, 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 hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde nos estén viendo. Muchas gracias. Iniciamos con Melvin Hoyos Galarza la tercera temporada del mejor podcast ecuatoriano. Cuéntamelo todo, donde le damos vida a la historia. Esta vez con auspiciantes. Cuando quieran ir a Galápagos, quieran visitar Galápagos, no duden. Galápagos Best. Tendrás tu mejor experiencia en ese viaje. Si tú dices que has escuchado la publicidad de Galápagos Best en nuestro podcast, recibirás un descuento especial. Y también con El Anticuario S.A. Compra arte y antigüedades, invierte en lo mejor, date un buen gusto. Melvin, gracias por aceptar esta invitación. Eres como el más esperado, pues. Pero vamos a hablar sobre esa fase fundacional de Guayaquil. Allá por el 15 de septiembre de 1534, el 15 de agosto de 1534, se crea y se pone en un sitio Santiago de Quito. Y pasan 13 años hasta que Guayaquil queda fundada en el año 1547. ¿Sí? 13 años que son algo así como los 12 apóstoles más de Jesús de Nazaret. ¿Por qué hago esta comparación? Porque Guayaquil le pusieron un nombre, Santiago de Guayaquil, y no cualquier nombre, pues es el nombre del apóstol y aparte de el amigo de España. Y el patrono de España. Y para los que no saben, Santiago de Compostela, pues es el nombre por el apóstol Santiago. Así es. Cuéntamelo todo, Melvin, por favor. Bueno, muchísimas gracias, primero que nada, Giovanni, por esta oportunidad. Y te digo por esta oportunidad porque es realmente una oportunidad para que se difunda de mejor manera y mayormente esta historia del proceso fundacional de Guayaquil, que es muy poco conocida. Por más que nosotros hemos hecho todo lo que ha estado en nuestro alcance para que se difunda, con charlas, conferencias, producciones de cómics inclusive, mientras no esté esto metido en el pensum académico de escuelas y colegios, se seguirá ignorando. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga, como en este caso lo estás haciendo tú con tu podcast, viene bien, viene perfectamente bien. La idea de los españoles era fundar la primera ciudad importante que fundaran en América, ponerle el nombre de su patrono. La ciudad de Santiago de Guayaquil actual es la primera ciudad que lleva el nombre de Santiago en América. La primera que se funda con ese nombre. Ahora, ¿cómo sucede y por qué sucede como sucedieron las cosas? Resulta que Francisco Pizarro, estando ya en Cusco con Atahualpa y obnubilado viendo la cantidad de oro que había allí, este hombre se olvida de hacer todo lo que tenía que haber hecho para que los territorios que él había conquistado realmente tuviese dominio de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Se olvida de que el rey de España, Carlos V, había dictado una cédula por medio de la cual todos los territorios conquistados por Pizarro eran de verdad, efectivamente, de dominio de él, siempre y cuando hacia el norte de esos territorios él fundase 3 poblaciones, una ciudad y 2 villas. La misma cédula real explicaba que las 3 poblaciones, la ciudad y las 2 villas, debían llevar los nombres de Santiago, la más importante, San Francisco y San Gregorio, las otras 2 poblaciones que eran las villas. ¿Qué es lo que pasa? San Francisco de Quito, para ubicarme en tiempo y espacio, ¿verdad? Claro, eso es lo que vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se olvidó de la cédula real. El hombre estaba pensando en el oro. Estaba pensando en la plata, en el oro y la plata. Pero hubo otro
que sí se dio cuenta que había metido la pata, pues este hombre, que era Pedro de Alvarado, gobernador de Nicaragua, quien se da cuenta de que no se había cumplido con la cédula real y que dice, ah, no, este señor lo que ha hecho es darme la oportunidad de ser yo el que conquiste y sé que ahí está el Dorado y el país de la canela. Imagínate nomás, pues no. ¿No? Y Pedro Alvarado, que no era buena cosa. No, pues era de los conquistadores el más sanguinario de todos. Se viene para acá, forma una expedición de 3.000 hombres, de los cuales venían 200 españoles y algo así como 3.000 nativos. Y llega este hombre a lo que hoy en día es Manta, en ese entonces se llamaba el Puerto Viejo. Y enterado Pizarro de que este hombre se venía hacia su territorio, manda a 2 de sus lugartenientes más cercanos, que eran Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar, para que lo más al norte de Cusco, lo más al norte que ellos pudiesen llegar, fundasen estas poblaciones. Ahí es que el 14 de agosto de 1534, un adelantado llega hasta donde estaba ya en la llanura de Iribamba Diego de Almagro y le dice, está a 3 días de camino de nosotros Pedro Alvarado. Entonces, en este instante fundamos cabildo y establecemos ciudad. Para evitar que cuando llegue Pedro Alvarado se coja y se tome la coja con la bata alzada, pues, inmediatamente fundaron la ciudad de Santiago. ¿Y qué más firmo? Claro. Ahora, ¿en dónde la fundan? Aquí, este es el detalle que permite darnos cuenta por qué razón nunca se encontró el acta de la fundación de Guayaquil. Fundan la ciudad de Santiago en una región que desde que llegaron los españoles se llamaba Quito. Entonces, los españoles tenían la costumbre de cuando levantaban sus planos, sus mapas, ponían el nombre castizo al lado del nombre nativo. Entonces, Santiago en la región de Quito tenía que ser Santiago de Quito, ¿verdad? Ok, perfecto. En el acta de la fundación de Santiago de Quito dice claramente que es provisional. ¿Por qué? Porque esa primera ciudad que se fundaba con el nombre de Santiago, o el nombre del patrono de España, debía servir para el proceso de conquista y colonización. Y en el callejón interandino no sirve para eso. Tenía que estar cerca de una red de ríos que estuvieran anexos al mar. Allá claro. No funcionaba, pero sí funcionaba para evitar que Pedro Alvarado siga con los afanes. Esta gente funda Santiago de Quito al apuro. Así es. Para evitar que Pedro Alvarado inclusive una guerra civil, pues, ¿no? Básicamente eso. Imagínate este hombre venirse con 3.000 nativos. O sea, esa expedición, ¿cuánto habrá costado? O sea, bueno, imagínate que le costó 160,000 pesos oro a Diego de Almagro comprarle la expedición a Pedro Alvarado para evitar una guerra. Para que se vaya tranquilo. Efectivamente, que se vaya tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando ya resuelve el problema con Alvarado, Diego de Almagro le dice a Benalcázar, nosotros tenemos que trasladar esta población a otro lado. La primera ciudad que lleve el nombre de nuestro patrono tiene que estar cerca a una red de ríos y que esté cerca al mar. Y le dice eso a Benalcázar. Benalcázar parte a fines de 1534 de la región de Santiago de Quito y traslada esa ciudad que había sido fundada provisionalmente, hago énfasis en lo de provisional, y tiene que ser trasladada hacia un sitio donde haya una red de ríos cerca al mar. Él viene viajando por el callejón interandino y llega hasta Tomebamba. Y Tomebamba pues está llena de ríos, pues es lo que actualmente es Cuenca. Ciudad de los 4 ríos de Cuenca. Claro, entonces dice, este es el sitio. Y uno de los lugartenientes de él dice, no, capitán, acuérdense que estamos bien lejos del mar. Y es en ese momento en que él coge y da la vuelta y baja en el callejón interandino hacia la costa. Algunos días de camino y ya para el mes de abril del año 1535, no se sabe el día, llegan a una región que tenía como nombre Huailiaquil, que quiere decir tierra fértil de los quilcas. Esta región que llamaba así tenía un cacique y eran las tierras bañadas por el Daule y el Babahoyo, que en ese entonces el Babahoyo tenía de nombre nativo Río Amay. El nombre Babahoyo no es un nombre nativo. No es nativo, es Amay, el nombre nativo del Babahoyo. Daule sí es nativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya los españoles habían formado a traductores,
le dice a uno de sus intérpretes que por favor pregunte quién es que maneja este territorio y le dicen un cacique que lleva el nombre Guayaquil. Este es el territorio del cacique Guayaquil y su población está muy cerca de aquí. Resulta que la población estaba cerca de donde hoy queda Boliche, ¿ya? Y entonces llega, el cacique los recibe muy contento, era un hombre muy cordial, muy jovial, muy buena persona. O sea, el guayaquileño siempre demostró ser hospitalario, ¿verdad? Hospitalario, e incluso hasta los nativos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Benalcázar, tranquilo, establece ya como primer reasentamiento la ciudad de Santiago, ¿en dónde? En la región que lleva el nombre de Guayaquil, nombre nativo. Entonces, esa Santiago de Quito, al trasladarse a una región cuyo nombre nativo es Guayaquil, esa Santiago va a pasar a llamarse Santiago de Guayaquil, porque como vuelvo a repetir, esa era la costumbre española. En sus mapas poner el nombre nativo al lado del nombre castillo. Y ya en 1535 ya tenemos una ciudad de Santiago en la costa. En la costa, así con es. Su nombre Guayaquil. Por ese motivo es que yo, por ejemplo, nunca he estado de acuerdo en llevarle para el 25 de julio ofrendas florales a Orellana. Claro. ¿A quién hay que llevárselas a Benalcázar? Aquí a 2 cuadras lo mata el monumento de Benalcázar. Sí, es más, en el Parque Chile. Es más, el día 25 de julio, yo personalmente y nuestra oficina vamos a llevarle la ofrenda floral. Ahí te acompañamos entonces, Melvin. Fantástico. ¿Qué va a pasar aquí? Benalcázar era un hombre muy ocupado, uno de los conquistadores que más hizo dentro del proceso de conquista, y deja a 2 de sus lugartenientes a cargo de la población que había reasentado. Diego de Daza y Ricardo Tapia. Borrachos como ellos solos, imagínate, ya, al estar a cargo de la población y al tener a los nativos al lado, se entregaron a toda clase de tropelías de una manera bastante ignorante, diría yo. ¿Por qué? Porque tienen 10.000 estos pensaban que estaban en algún cabaret. Esto de aquí, no, a mí me parece absurdo porque eran 200 españoles. Ya, y eran 10.000 nativos. Una locura, ¿no? Es una locura. ¿Cómo te le puedes cargar a 10.000 hombres? Violarles a sus mujeres. Y desarmados. Sí, y sin esperar de que haya ningún tipo de reacción. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Le quemaron la ciudad, quemaron la población de Santiago. Los malos tienen ayuda del diablo y justo los que generaron el problema se salvaron. Pero el primer reasentamiento de la ciudad de Santiago queda completamente convertido en cenizas y se convierte en la base de sustento de la leyenda de Guayaquil. Claro, pues no. Porque ese cacique Guayaquil es al que le cortan el nombre en 2 para sacar a Quil, a la esposa. Pero esa ya es leyenda, pero está sustentada justamente en la historia del primer asentamiento del de Benalcázar. ¿Qué va a pasar cuando Pizarro se entera de esto? Pizarro se entera de que ha pasado esto, de que han quemado la ciudad de Santiago, y a uno de sus hombres de confianza, que se llamaba Hernando Saera, en 1536 le dice: tienes que irte y reasentar la ciudad de Santiago en un sitio que no sea tan conflictivo como el de la región de Guayaquil, porque allí pues te ven a ti y te matan solamente por el color de tu piel. Bueno, entonces Saera se dirige a una zona que se llama El Morro, que estaba más vinculada con el mar que con los ríos, pero podía servir para el efecto pero estaba alejado también pues, de los Guayaquil. Claro, estaba alejado. Andaban con por los problemas que había y que iban a querer volver a vivir eso. Entonces, ahí funda, o reasienta, mejor dicho, el segundo reasentamiento de la ciudad de Santiago va a ser en este sitio que tiene por nombre Yagual. Ahí nace Santiago de Yagual. Santiago de Yagual en 1536 va a tener solamente 4 meses de vida, porque queda despoblada, porque el mismo Pizarro le pide a Saera que vaya, que regrese a Cusco a ayudarlo, porque lo han sitiado los incas. Ya se han dado cuenta que Pizarro lo único que quiere es oro, y entonces la familia de Atahualpa y la familia de los incas lo han sitiado y no quieren verlo más. Entonces se forma una guerra entre nativos y españoles, a donde Saera se va a dirigir, y que al final el que va a tener éxito es Pizarro. Saera le dice Pizarro: vuelve y reasienta nuevamente la ciudad, vuelve a poblarla donde la estableciste, pero Saera no le para bola. Al no pararle bola a Saera,
Y al saber perfectamente Pizarro que es necesario que Santiago subsista, que vuelva a ser poblada, manda una carta a su primo, que es el gobernador de San Gregorio de Portoviejo y que se llama Francisco de Orellana, y le dice a Francisco de Orellana: Francisco, necesito que reasientes la ciudad de Santiago. Recuerda que esta es la primera ciudad fundada con el nombre de nuestro patrono y es la que va a servir para el efecto de conquista. Orellana le hace caso, ya estamos en el año 1537, viene bajando desde el norte hacia el sur y al llegar a la población de Los Daulis, que hoy en día es Santa Clara de Daule, dice, este es el sitio. Le gustó el río, le pareció perfecto el lugar, no había un acceso directo al mar, pero le gustó, se estableció. Y nace en 1537, no se conoce ni mes ni día, Santiago de Daule. Pero todo esto de aquí está documentado. Todo está documentado y está la documentación en el Archivo de India. En el Archivo de India de Sevilla, ¿no? ¿Verdad? Y quien descubre todo esto con lujo de detalles es la doctora Dora León de Sastre. Y ya vamos hacia allá. Sí. Pero hasta tenemos a Francisco Orellana en la población de Santiago de Daule. Que me imagino que se ha de quedar como loco al ver una vegetación y unas tierras tan fértiles. Pues, bueno, él ya venía, recordemos que venía de San Gregorio de Portoviejo, que parece entonces ese territorio no se había desertizado. Todo era increíblemente fértil. Los españoles estaban sorprendidos justamente de la riqueza de estos territorios. Porque o sea, productos que salían y brotaban como el monte, pues no. Como o sea, monte. Sí, no es que... Frutos desconocidos, completamente apetecibles y de consumo humano. Y que eran abastecidos por las tribus aborígenes y nativas. Además, efectivamente, así es. Ya, entonces, luego de esto de aquí, ese asentamiento, ¿qué tiempo dura? Bueno, ese asentamiento no dura más de 4 meses. ¿Por qué? Porque nuevamente está con problemas Pizarro, y en esta ocasión es con Diego de Almagro, por un mal reparto de oro y de dinero. Entonces le pide, pues, primo, venga acá, ayúdeme porque debo las de perder. Tiene más gente, más simpatías Diego de Almagro. Pero Orellana tenía una gran cantidad de soldados con él y efectivamente deja despoblada a Santiago de Daule y se dirige a ayudar a su pariente, a Francisco Pizarro. El año 1538 ya todo está resuelto, ha vencido Pizarro con la ayuda de su pariente, de Francisco Orellana, y ahí le pide a Orellana, le dice: Francisco, tienes que volver a poblar la ciudad de Santiago. Pero donde la habías puesto estaba mal, porque no hay un acceso rápido al mar. Busca la manera de que sea una red de ríos que estén junto al mar el sitio donde la ubiques. Coge y forma una expedición Francisco de Orellana. Compra un galeón que le cuesta 1.200 pesos oro, pone caballos, 120 hombres, y se va con su lugarteniente más cercano, amigo de él, que se llamaba Diego de Urbina, y se embarca. Va hacia el norte. Vadeando la costa del Perú, llega a lo que es la actual costa del Ecuador, y va entrando y alcanza a ver a la salida de 2 inmensos ríos, 2 bocas de río enormes, que están separadas por un fragmento de tierra que en el argot marinero quiere decir culata, esos sitios de separación de ríos. Entonces dice, esta culata y estos cerros están perfectos para establecer aquí la ciudad de Santiago, le dice Urbina. Aquí nacerá Santiago de la culata. Entonces, establece, y ojo con este detalle que es algo que descubre Dora León, establece Orellana la ciudad de Santiago en el Cerro Las Cabras, no es en Santana. El cerro Las Cabras en Durán. Al frente de Guayaquil. Frente a Guayaquil. Entonces se establece Santiago de la Culata en ese sitio. En ese sitio se mantiene de 1538, 1539 y en 1540 él recibe de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, que está de gobernador de Quito, de San Francisco de Quito, la villa de San Francisco de Quito, que es menos que ciudad. Por supuesto. Recibe una invitación. ¿A qué?
a levantar una expedición importantísima por medio de la cual Pizarro aseguraba a Gonzalo que iban a descubrir el dorado del país de la canela. Se enamora de la idea orellana, se viene, coge en Guayaquil y recoge 50,000 pesos oro, coge y recluta a palos a 1,000 indios, y digo a palos con énfasis para que veas el dolor de cabeza que le va a provocar a Urbina el hecho que lo haya reclutado a palos a los indios. Y se va hacia Quito. ¿Con qué fin? De irse con la expedición de Pizarro, que al final será la expedición que descubrirá el río Amazonas en 1541. ¿Qué le va a pasar a este pobre hombre que se queda aquí, Diego Urbina? Se queda Diego de Urbina a cargo de la ciudad de Santiago de la Culata, pero se queda sin plata, sin soldados, porque los hombres armados se los llevó Orellana, se queda sin pólvora, se queda sin balas, sin ningún tipo de arma. Es decir, se quedó en la total indefensión y con un montón de problemas porque el reclutamiento a palos de los indios había generado una animadversión en contra de los españoles terrible que provoca que se unifiquen Daulis, Chonos y Punáes en un solo pueblo con tal de desbaratar a los españoles. Y eso sí quisiera tocar en este momento. Guayaquil nace de la suma de 17 poblaciones, ¿verdad? Así es. O sea, no es que somos aquí Ochonos o Huancavicas o Punaes, o sea, esa amalgama de poblaciones de 17, exactamente. Sí, son 17 tribus. Ya, es que hace lo que hoy es Guayaquil. Sí. Lo que hoy es el alma y espíritu del guayaquileño. Y hablemos con más precisión todavía. Es esas 17 poblaciones en mestizaje con los españoles es lo que da origen a la población de 4 provincias, de la provincia del Guayas, 5, la actual provincia de Santa Elena, El Oro, Los Ríos y Manabí. Entonces, esas poblaciones, con excepción de Esmeraldas, que era toda la costa ecuatoriana, es lo que era Guayaquil. Eso era Guayaquil en aquel entonces. El Gran Guayaquil. El Gran Guayaquil. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí lo que va a suceder es que Urbina, al darse cuenta que la cosa está fea, ¿no? Muy, muy fea y difícil de superar, coge y se aísla y trata de apertrecharse en el reducto del Cerro Las Cabras en donde se encontraba. Sabía que iba a venir un problema terrible con los nativos. Para meterle miedo, los Punáes cogen al padre Valverde, el famoso padre Valverde que le había entregado la Biblia a Atahualpa y le dijo que ahí estaba la palabra de Dios y el otro no oyó nada y tiró por ahí la Biblia. Este padre Valverde estaba haciendo algunas gestiones y había subido hacia la costa y había hecho una parada en la isla Puná, Salada. Lo cogieron, lo decapitaron, se lo comieron y le mandaron la cabeza en un ritual de antropofagia que era muy propio de los Punáes en ese entonces, y le mandan la cabeza en un zurrón para asustarlo a Urbina. Urbina no era de los hombres que se asustaba y más bien era un gran estratega militar. Eso lo coge y lo estimula para coger y ver la manera de apresar a los 3 caciques de Chonos, Punáes y Daulis y los mató. Le cogieron tanto miedo al ver que este hombre indefenso lograba cosas como esa, que le piden una tregua. Los Chonos, los Daulis y los Punáes. Y le dice, mira, lo único que nosotros no queremos es verlo. Ya no queremos verlo. Y entonces Urbina es quien le dice, no, ¿tendrán algún problema si me cruzo a Lominchao? ¿Qué era Lominchao? El actual Cerro Santana. Y entonces le dice, no, lo que no queremos verlo es eso. O sea, si los iba del otro lado del río, ya no les importa. Y es Diego de Urbina, y aquí vale destacar esto porque esta información es fruto de investigaciones sumamente serias hechas durante 50 años en el Archivo de Indias, no por mí, sino por la máxima autoridad sobre este tema que existe en el mundo, que es la doctora Dora León de Sarri. Inspirada en Miguel Azpiazu Carbo. Inspirada en las fundaciones de Guayaquil de Miguel Azpiazu Carbo, publicadas en el año 55 en la Casa de la Cultura. ¿Qué va a pasar aquí? Se pasa hacia el frente, hacia Lominchao, Diego de Urbina, con la población de Santiago, en el año de 1543. 1543. Y queda establecido allí. Pero
parecía que tenía un signo fatal la ciudad de Guayaquil, la ciudad de Santiago. ¿Cuál era el signo? Nunca iban a poder estar en paz en cada reasentamiento en el que se establecía. ¿Qué vino ahora? El conquistador Pedro de Puelles, que era parte de las autoridades que manejaban San Francisco de Quito, era almagrista. Y estos roces entre pizarristas y almagristas, aun cuando ya había pasado la guerra civil de la famosa batalla de las Salinas, en la que había vencido Pizarro con la ayuda de Orellana, estos roces todavía continuaban. Cuando se entera que Diego de Urbina era pizarrista, Pedro de Puelles viene a enfrentarse contra Diego de Urbina. Como se entera de eso Urbina, de que ya viene Pedro de Puelles, y él no tiene armas, no tiene pólvora, no tiene soldados, él de puro macho es que logró vencer a los caciques de Chono, Funay y Daulis, pero ya enfrentarse contra armas de fuego ya era otro juego. Claro, pues ya estábamos hablando de que no bastaba más allá de una estrategia. Pues, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él coge y toma la decisión de partir la población en dos. La una la manda a la zona de Boliche, ¿ya? Donde mandaba el cacique Guayaquil, con quien ya Urbina se había hecho amigo de nuevo. O sea, no de nuevo, sino que ya los aceptaban a los blancos. Y en la otra parte de la población la manda a San Gregorio de Portovieja para salvar a la población de Santiago y deja despoblada la ciudad de Santiago. Pero Pedro de Puelles llega, no hay nadie. Entonces, no hay batalla, nadie presenta batalla, no hay ninguna persona y el tiempo va a pasar, las fricciones van a eliminarse. ¿Y qué va a suceder? Francisco de Olmos, que era un hombre de confianza de Diego de Urbina, va a enterarse por Diego de Urbina que las ideas de Urbina era regresar a lo minchado, porque no había un solo emplazamiento que facilitara mejor los objetivos que los españoles tenían que el cerro que ahorita conocemos como Santana y que se llamaba Lo Minchado. Y es Francisco de Olmos el que va a traer de nuevo en el año 1546 a la ciudad de Santiago, a este territorio, al territorio que hoy día conocemos como Santana, y es el donde va a reasentarla. En 1547, cuando se da cuenta que ya no hay problemas, cuando se da cuenta que ya puede convocar a un cabildo abierto para establecer de manera definitiva la ciudad de Santiago, el día 25 de julio de 1547 se establece el cabildo abierto y la ciudad de Santiago, que nuevamente ha tomado el nombre de Santiago de Guayaquil, queda total y absolutamente restablecida y nunca más se va a mover de ese lugar. Y esa es nuestra historia y por eso muchas veces decimos es que el guayaquileño nace donde le da la regalada gana. Pues. Porque imagínate que en el año 37, cuando nace como Santiago de Quito, 34, perdón, el historiador eres tú, cuando nace como Santiago de Quito y termina 13 años después como Santiago de Guayaquil, y donde hay muchos asentamientos con mucha historia, donde en realidad tú puedes ver el amor por dejar una gran ciudad, la ciudad principal, pues, ¿no? Lo que alguna vez, muchas veces decían nuestros antepasados, la ciudad principal, y a otros les daba urticaria escuchar eso de ahí, pues, porque llevamos el nombre del apóstol. Y la primera ciudad de América que y no el nombre de un santo. No. Somos una ciudad y no una villa. Exactamente. Esa es la grandeza de Guayaquil y por eso el guayaquileño es grande. Y además, mira tú la importancia que tiene que la primera ciudad que fundan los españoles es San Miguel de Piura, pero esa fundación es una fundación de emergencia que tienen que hacer los españoles en la época que muere Atahualpa, ¿ya? Tienen que fundar un lugar en donde ellos se establezcan y es una fundación accidental y por esa razón es que nace San Miguel de Piura, porque realmente la primera ciudad que fundaron los españoles tenían orden del rey que tenía que llevar el nombre de Santiago. Es decir, mira con qué importancia nace la ciudad de Santiago de Guayaquil.
Es la primera ciudad, si no hubiera pasado lo de San Miguel de Piura, la primera ciudad que se hubiera fundado en América sería la nuestra. Imagínate. Sí, sería la nuestra. Y es la primera, por la coyuntura histórica que se vio, la primera que va a llevar el nombre de Santiago y va a ser definitivamente la que más importa para el proceso de conquista y de colonización, porque efectivamente encontraron el lugar que cerca del mar alimenta a una red de ríos y que encima de todo es un puerto abrigado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir puerto abrigado? Para llegar a él es tan segura que para llegar a él tienes que pasar por 200 islas, que son las islas que están más allá del Golfo de Guayaquil y de la isla Puná. Entonces es un puerto seguro, que si bien es cierto los piratas lo atacaron, también es cierto que lo atacaron muy pocos piratas de acuerdo a todos los que lo hubieran podido atacar si no hubiera sido tan difícil acceder a Guayaquil. Claro. Y para los que no lo conocen, Melvin Hoyos Galarza, historiador reconocido, pero tuvo sus inicios a los 10 años como numismático. Tiene una colección fantástica y has hecho algunas colecciones fantásticas en lo que es monedas del Ecuador. Filatélico también, tienes creo que la colección más grande después de la de Justo Campaña, que en paz descanse, ¿no? No, sí era mejorcita que la de Don Justo. Lo que pasa es que Don Justo era el más viejo, más antiguo filatelista de aquí. Ya, y también te dedicaste a coleccionar insectos, caracoles, o sea, libros, primeras ediciones. Te has hecho, tienes una colección vasta en lo que es Guayaquil. El otro día me enteré que habías comprado un dedal donde no lo pude comprar yo porque tú lo puedes comprar todo en la vida, ¿no? Un dedal donde está la columna de los próceres de... Sí, precioso. Sí, precioso. Y Melvin, ¿cómo así te apasionaste tanto por la historia? ¿Y cómo así llegaste al municipio? ¿Cómo fue esa historia de que te llama el ingeniero Febres Cordero para que seas primero director de la biblioteca municipal? Pues, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, cuéntanos eso. El tema de mi amor por la historia data de la verdad de muy, muy chiquito, porque mi abuela era una perdida amante de la historia, una gran tu abuela, pero danos el nombre, pues. Mi abuela Ana Galarza, la mamá de mi mamá. Mi abuelita era una perdida amante de la historia y tenía una memoria extraordinaria. Y ella le había tocado vivir de muy niñita el incendio grande. ¡Ah, caramba! De 1896. Entonces, ella contaba muy vivamente el tema del incendio de 1896, más vivamente el de 1902. Entonces, mi abuela fue muy longeva, mi abuela murió de más de 100 años y tenía una memoria que, como te digo, a mí me fascinaba porque nos cogía, a mi hermana y a mí, nos ponía en la hamaca y comenzaba a contarnos cuentos de la Blancanieves o Caperucita Roja, sino historias reales del Guayaquil de ayer que a ella le había tocado vivir. Ella, yo oí de sus labios, oí, pero innumerables historias de Guayaquil. Y tenía los libros de donde ella sacaba estas historias, los libros de Carlos Saona, de Rielando en un mar de recuerdos, un libro dedicado por Modesto Chávez Franco a mi tatarabuelo, tenía libros de Gabriel Pino Roca, tenía bellezas, todos que yo finalmente los terminé heredando. Y además tenía objetos, ella tenía el reloj centenario, ella tenía cosas que de su tiempo, pues, ¿no? De cuando había inaugurado la columna de los próceres. Y esto de aquí me motivó muchísimo a mí por seguir leyendo y aprendiendo por puro placer los temas históricos vinculados con mi tierra particularmente. Pero la filatelia y la numismática me acercaron más académicamente al tema de la historia. Claro, porque tú te haces arquitecto, no historiador. Claro, pues. Claro. Entonces, me acercan más académicamente al tema de la historia y me hacen incursionar en libros de historia ya universal, de cosas que ya no tenían que ver exclusivamente con el país y con mi ciudad. Y esto me hace, ¿cómo te puedo explicar? Cuando yo estudio arquitectura, mi idea es complementar mis estudios aprendiendo historia del arte y con una beca estudio en la Sorbona. Y estudio historia del arte, estudio teoría del color
que fueron dos de las grandes fortalezas de la complementariedad de mi formación como arquitecto. Cuando yo regreso, y como seguía apasionado por la historia, entro a trabajar con Julio Estrada y Casa. ¿Por qué con Julio Estrada y Casa? Porque doña Marujita, la esposa, Marujita Solá, era una fanática coleccionista de sellos postales, y yo cuando llegué de viaje, yo ya había participado en varios concursos internacionales. ¿Qué edad tenías cuando yo llegué de viaje? Tenía 24 años. Y entraste a trabajar con don Julio Estrada. Entré a trabajar con Julio Estrada y Casa. Julio Estrada y Casa tenía a cargo el Archivo Histórico del Guayas, y justo cuando yo entro a trabajar con don Julio, toma la decisión don Julio de irse al piso 11 del Banco Central, porque iban a hacer remodelaciones en el edificio del Archivo Histórico que quedaba en donde está el Centro Cívico. Éramos solamente dos investigadores, éramos yo y Ezio Garay, o Ezio Garay y yo, el burro adelante para que no sepan. Ezio y yo, Ezio dedicado a la genealogía y yo a la historia, primero a la historia de la arquitectura de Guayaquil. Para eso nos contrató a Ezio 3 meses antes que a mí. Y comenzamos, cada cual en su especialidad, comenzamos a hacer lo nuestro con Julio Estrada. Y la verdad es que hicimos muchísimas cosas con Estrada en el Centro de Investigación y Cultura. Cuando Estrada sale, se peleó con alguien de unas autoridades del banco, sale, nosotros nos quedamos en el Centro de Investigación y Cultura. Olaf Holm, que era el director del Museo del Banco Central, me llama y me dice: tú no eres para estar allá, tú tienes que venirte acá conmigo. Bueno, a él le decíamos papá Holm. Bueno, pues le digo, papá, si usted cree que estoy mejor acá, pídame. Y me pide. Era el año de 1988. Y paso al Museo del Banco Central, y estando en el Museo del Banco Central, papá Holm coge y me dice: mira, el subdirector del museo es fulano de tal, pero yo no quiero que se quede él como subdirector, como director, porque ya me tengo que jubilar. Lo que pasa es que papá Holm, el señor Holm tenía cáncer al páncreas y cáncer al estómago. Yo lo conocí, ¿no? ¿Sí? Pero el señor Holm no paraba, pues entonces se iba a morir, de ley que se iba a morir. Entonces, quiero que tú te quedes de director, y yo te voy a recomendar que te quedes tú de director del Museo del Banco Central. Y efectivamente, así pasó. En el año de 1990 pasó a ser director del Museo del Banco Central. Y en el año 90, y comencé a hacer todas las gestiones que terminarían en la construcción del MAC, que realmente quien se responsabiliza de hacerlo todo y definirlo todo es Freddy Olmedo. Pero las cosas comenzaron en la época que yo estaba ahí. Se hicieron muchísimas cosas en mi tiempo, como el Museo de Salango. Trajimos a grandes arqueólogos para terminar trabajos que se habían empezado. Se comenzaron a hacer también los desmontajes de las casas que finalmente se formarían el Parque Histórico, y eso todo ya en mi tiempo, siendo yo director del Museo del Banco Central. Y es para esa época que, al subir el ingeniero Febrés Cordero, de alcalde de Guayaquil, le pregunta a una de las personas que más me conocía a mí, que a quién metía en la biblioteca municipal, que eso era un antro, era un desastre total. ¿Quién podía salvar? Ahí se paseaban los ratones y las cucarachas. Sí, y no había lámparas, no tenía agua, durante 3 años ya no tenía agua porque se habían robado los excusados, los lavatorios, los mingitorios, se habían robado la bomba que metía agua hacia la cisterna, se habían robado las lámparas y se habían robado los cables de luz de las paredes. O sea que tú fuiste director de la biblioteca municipal, pero solamente de la etiqueta nada más. Y del cascarón. El cascarón, pues. Y de los libros más dañados, porque se habían robado los 17,000 mejores libros por lista. Se los habían robado porque funcionaba una librería. Lista. Claro, ¿qué quiere decir por lista? Tú querías el libro de, qué sé yo, el libro de Obras Selectas de Pedro Caro. Y tú te ibas a donde una bibliotecaria ahí en la municipal y le decía: señorita, por más que busco el libro de Obras Selectas de Pedro Carmo, no encuentro en la librería, ni lo encuentro en los libros usados de la plaza. Ah, no se preocupe, te decía el bibliotecario, aquí vienen a vender.
Yo se lo consigo. Ah, bueno, pero tiene que dejarme un adelanto. ¿Cuánto le dejo? Déjeme 20 sucres. Le dejaba los 20 sucres, le dejabas tu teléfono y cuando tú llegabas a tu casa, ya la señorita te había llamado por teléfono. Ya para decir, dejarte la nota de que ya había habido una persona que había ido a vender el libro que tú querías. Entonces tú corrías, te ibas de regreso a la biblioteca municipal, se lo tenían metido el libro en una bolsa de papel despacho y ni siquiera se habían tomado la molestia de quitarle el sello de la biblioteca municipal. Era una librería clandestina formada con libros oficiales de la biblioteca que se la robaron. Tú llegaste a eso. Yo llegué a eso, me tocó ver a quienes se los robaban los libros, me tocó ver y conocer a quienes robaban los cables, quien se robó los excusados, los lavaderos, me tocó ver... Y tener que saludarlos, ¿no? Oye, y lo peor, era un lugar de castigo del municipio. Allí, y los que más castigados eran la gente de aseo de calle. Entonces, los bibliotecarios que daban servicio al público eran los basureros castigados de Guayaquil. Esa era la biblioteca municipal que yo cogí en el año 92. A mí me pidió, pues, bueno, la persona más cercana que tenía Febres Cordero, que me conocía a mí, que dijo, el único que va a poder con eso, presidente, es Melvin Hoyos, porque él tiene el carácter como para votarle a todo el mundo, al látigo limpio. Entonces, dice, tráigalo. Y es director del Museo del Banco Central, tiene experiencia. Yo creo que puede. Ese era el ingeniero, el economista Henry Rumbea Thomas. La otra persona que también le refrendó lo mismo fue la doctora Ana Rodríguez de Gómez, a quien el ingeniero Febres Cordero puso de directora de Educación y Cultura, que era la dirección que manejaría biblioteca y museo. Del museo lo puso a cargo a Paco Cuesta Caputi y de biblioteca me puso a mí. ¡Qué dolor de cabeza! 7 meses cerré la biblioteca. Ah, tú cerraste la biblioteca. Yo cerré la biblioteca en la época que el ingeniero Febres Cordero cerró por un año el Palacio Municipal. Imagínate, para primero inventariar qué es lo que quedaba. Recibía? ¿Qué es lo que recibía y qué problemas también recibía? Para ver cuáles eran las soluciones que dentro teníamos. de las cosas una anécdota, dame de lo más risible que te pasó al recibir ese beneficio de inventario, ¿no? Que como no había baños en donde hacer tus necesidades, había cola en el Hotel Continental para usar el baño del hotel. Cruzaba como y no quedaba otro, pero gracias a Dios era amigo de los brusones, porque si no, no hubiera podido hacer mis necesidades en ningún lado. Era una cosa aterradora eso, era aterrador. Francamente... Y comenzaste tú como director del museo, luego Paco renuncia. Renuncia Paco en el año 97 y entonces ponen a una chica allí de directora que no pudo, francamente, porque no era fácil, francamente no era fácil. Entonces me manda a ver el ingeniero Febres Cordero y me dice, en el año 98, vea arquitecto, ¿usted puede con las dos cosas al mismo tiempo? Entonces yo le digo, sí, ¿por qué no? Se puede perfectamente, ya lo hicieron otros grandes personajes de nuestra historia como Modesto Chávez Franco y Camilo de Estruz y no creo que yo pueda ser menos que ellos. Claro que el ego me ganaba a veces también. Y entonces cogí y me hice cargo del museo también. Entonces me dice, pero vea, Paco no pudo hacer lo que yo quería, que era hacer el Museo de Historia Guayaquileña. ¿Cuánto tiempo me da para hacérselo? Y me dice, 3 meses. Digo, ingeniero, le ha dado 6 años a Paco y a mí me da solamente 3 meses. 3 meses, pero olvídese los gastos que usted quiera hacer. Yo tenía mi vinculación con gente de museo, era muy grande, por haber sido director del museo del Banco Central y tener muchos amigos encargados que tenían vinculaciones con este tema. Y era muy amigo de René Cardoso. René Cardoso era el director del Museo de Cuenca, del Banco Central de Cuenca. ¿Y qué tenía René? René es uno de los museógrafos más importantes que tiene el país. Había pertenecido al staff de museógrafos que hicieron el Museo Antropológico de México. Y este hombre podía armar un museo en 10 días. Entonces yo lo llamo a René y le dije, René, tengo un reto que me ha dado el ingeniero Febres Cordero y quiero que me ayudes a hacer realidad esta intención.
hagamos el Museo Histórico de Guayaquil. Y él, que me había dado 3 meses, lo armé en 2 meses. ¡Ah, caramba! Lo armé en 2 meses. El museo que hoy en día ve Sí, yo lo sé, de la yo lo planta sé, baja. yo lo sé. Y diseñamos los muebles, primero hicimos el guión no fue fácil de hacer, porque se hacía en base a la historia de Guayaquil, pero también se hacía en base a los bienes patrimoniales que tienes en reserva. No eran muchos, pues. Se habían robado el museo también un montón de cosas. Pero ahora ya tú tienes un acervo cultural grande, creo que hasta, puedes decir hasta aquí nomás, pues, ¿no? Podría ser, pero mira, los retos con el paso de los años cada vez son mayores. Por ejemplo, en arqueología no entra una pieza más, ¿verdad? En el Museo Municipal tenemos más o menos unas 14.000 piezas, de las cuales no son más de 1.000 arqueología. Recibimos 2 grandes donaciones importantes, pero esas donaciones saturaron ya la reserva arqueológica. Ya no hay más espacio para en lo histórico tuviste la gracia de encontrar dentro del museo lo que los esqueletos de la fiebre amarilla. Claro, ¿no? O sea, imagínate encontrar historia dentro del mismo museo. Sí, del mismo museo. Eso es una lotería de locura, pues. ¿Te puedes imaginar lo que yo sentiría en el momento que estaba haciendo la excavación para construir el edificio en donde iba a poner el Museo de Historia Natural del Colegio San José La Salle, que me lo habían entregado los hermanos cristianos? Estamos haciendo la excavación para hacer la cimentación y comienzan a salir los esqueletos. Y yo dije, esqueletos. Y comencé de acuerdo a la ubicación, los esqueletos estaban justo donde estuvo la fosa común de la iglesia de San Agustín. Entonces, y eran las fosas comunes que había mandado a abrir Vicente Rocafuerte en la época de la fiebre amarilla en 1842 para tirar a los cadáveres, porque no había cómo enterrarlos. Eran tanta la gente que se moría que había que tirar en fosas comunes con cal. Cadáveres cal, cadáveres cal, cadáveres cal. Entonces, me quedo como loco y me doy cuenta que había a 3 metros está en Conate Gerrán. Sí, y me doy cuenta que a 3 metros de profundidad, por si acaso. Sí. Y era una cosa de locura. Había encontrado la fosa común. Y luego tienes la parte, dentro del museo, me refiero, la parte histórica con un acervo también bien grande, ¿no? De bienes patrimoniales, sí, porque sí. Ventajosamente sí pude, como el guión lo elaboré en base a lo que poseíamos, sí pude hacer una cosa. Y en lo que se refiere a los cuadros premiados del Salón de Julio. Del Salón de Julio. ¿Qué es lo que pasó ahí? Nosotros íbamos a hacer un museo de arte moderno y contemporáneo en la esquina de Loja y Rocafuerte. Ese edificio chueco que había ahí, íbamos a hacer el Guggenheim de Guayaquil. Desgraciadamente no hubo un entendimiento claro de las necesidades que en ese campo tenía Guayaquil y demolieron el edificio. Entonces, los cuadros del Salón de Julio y también los cuadros del Festival de Artes al Aire Libre que yo creé en el año 2000 están en una reserva de bienes patrimoniales dentro del museo y se sacan con cierta regularidad a ser expuestos. Pero lo que nosotros hubiéramos deseado es que se forme un museo de arte moderno y contemporáneo para tenerlos en lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, y en eso sí vamos a conversar con la directora y subdirectora, es llegar, que el museo salga a la ciudad, a conquistar a la juventud. Que una cosa, Melvin, mi público, y ya estamos por terminar, es de 8 a 38 años, no es un público viejo. Pero eso sí se hizo. Ya. Desde el año 2000 yo formé lo que se llama el Museo Itinerante o Museo Viajero, y con 17 cápsulas que recogen facsímiles de las cosas más importantes que están en el museo. Yo lo he visto, lo que pasa es que hay que estar en constante movimiento. De acuerdo, porque siquiera tiene 3 años y medio de no salir el Museo Itinerante a viaje. Claro, mucha culpa ha tenido la pandemia, pero ya estamos fuera de época y ya podemos nosotros volver a retomar las actividades. Porque hay que entender también al joven que nos dice muchas veces, si los museos están llenos de fantasmas, y cosa que no es verdad. No es verdad. O sea, los fantasmas están acá. Hay muchas películas del museo en que se resucitan hasta los dinosaurios. Melvin, es verdaderamente un gusto haber conversado contigo. En el mes de octubre vamos a hablar sobre lo que es en realidad la independencia de Guayaquil. Hay mucho que hablar por eso. Y vamos a decir la verdad también. Claro, pues. Claro.
Y los efectos extraordinarios. Hay de gente Independiente, que, hay gente que está escondida y otros que han brillado mucho, Así es, de sinceramente. acuerdo. Ya pues, Melvin, muchas Un gracias. placer, Y ahora, Giovanni, un mío, placer siempre.